Y seguimos con este proceso para visionar o para conocer quiénes son los aspirantes a la alcaldía de Cali. Hoy me acompaña Elber Montaño. Lo conozco hace como 25 años, Uy, hace rato. cuando él era el sheriff, nosotros le decíamos como periodistas, el sheriff de Agua Blanca. ¿Y por qué? Bueno, Wilson, esa fue la época en que estuve como fiscal seccional en Sí, la señor. Casa de Justicia del Distrito de Agua Blanca. Y bueno, fue una época en que nos tocó que lidiar a los fiscales con toda la problemática del distrito. Pues obviamente lo que tenía que ver con los casos de delincuencia, que eran muy complejos, porque ahí habían unas organizaciones delincuenciales que tenían controlada el distrito por áreas, por sectores, la violencia contra los niños y las niñas, que era y sigue siendo un gravísimo problema en la ciudad, los casos de abuso sexual, de niños violados, maltratados, el maltrato también contra las mujeres, el problema del tráfico de estupefacientes, bueno, toda esa situación que aún se mantiene en la ciudad. Pero además de eso, en la Casa de Justicia teníamos la posibilidad de involucrarnos en los temas sociales, entonces hacíamos campañas de prevención. Recuerdo incluso que cuando se comenzó a construir DCPAS, participamos muy activamente en todo el proceso que finalmente trajo como consecuencia que la gente de la colonia nariñense fuera trasladada a DCPAS. Y yo recuerdo que cualquier paso que tocaba dar en el oriente de Cali, en Agua Blanca, pues tenía que tener su consentimiento. Inclusive los consejos de seguridad no arrancaban si no estaba en la montaña. Sí, yo recuerdo que hubo un comandante de la policía ahí en el distrito. Todo tocado. No, todo lo contrario, una persona muy trabajadora. Y él realizaba sus consejos el día lunes, le rendían pues el parte de lo que había sucedido el fin de semana, etcétera, y era obligatorio que yo estuviera ahí. Entonces, yo a veces llegaba un poquito tarde y me decía el policía que estaba ahí atento, me decía, vea, aquí lo están esperando. Y yo le decía al director de fiscalía, oiga, pero yo no tengo nada que ver con ese tema de consejos de seguridad. No, no, vaya, que usted ya representa la autoridad de la fiscalía. Entonces, pero era muy chévere porque había un trabajo coordinado con la policía, que nos preocupábamos porque interviniera de manera adecuada. Hicimos inclusive un proyecto que funcionó durante poco tiempo para darle vida al concepto de policía comunitaria, que fue muy exitoso. Lamentablemente después vino pues la presidencia de Uribe exigiéndole a la policía resultados, entonces se tuvo que desmontar esa propuesta que la habíamos colocado como propuesta piloto en uno de los barrios del distrito. Pero bueno, digamos la razón de ese apodo, esa denominación, obedecía a eso. Éramos dos fiscales, ¿no? Estaba Henry Díaz, que ahora es procurador, y yo, que éramos los que liderábamos el proyecto en la Casa de Justicia. Y bueno, digamos, encarnábamos la autoridad en ese sector, le servimos muchísimo a la gente del distrito de Agua Blanca. Yo estuve exactamente 12 años hasta que renuncié a la fiscalía, y ahí entendí algo, Wilson, que me marcó muchísimo, porque es que cuando yo llegué a la Casa de Justicia, yo venía del mundo sindical, en la rama, yo fui dirigente sindical de Azonal Judicial, y uno tiene la concepción de que el tema de justicia está muy asociado a represión, y que eso hace parte más bien como de un discurso de la derecha, y que lo mejor para hablar de los problemas de violencia es enfocarlos desde el punto de vista netamente de la prevención, pero hay como cierta timidez, cierto recato, cierto miedo de quienes han estado en el mundo del sindicalismo, de la gente de izquierda, incluso de los progresistas, de tocar el tema de la justicia. Y resulta que en una reunión que tuvimos alguna vez con líderes de la comunidad, un señor que recuerdo perfectamente el nombre, don Isaac, me dijo, mire fiscal, usted después de esta reunión se va para su casa seguramente a ver televisión, tranquilo, con su familia. Yo tengo que salir de acá y ver al asesino de mi hijo. Mi hijo lo mataron hace un año y es un tipo, un pandillero de acá del sector, y yo lo veo todos los días. Y todos los días pienso en matarlo, porque la justicia no ha hecho nada. Y no lo hago porque pues están mis hijas y no las quiero desamparar. Pero lo que le quiero decir es que la justicia que le sirve a usted como medio de trabajo, para nosotros es un artículo de primera necesidad. Y entendí perfectamente que no solamente para Isaac, sino para todo ser humano, la justicia es algo fundamental, importantísimo.
Entonces eso para mí fue una lección muy importante y en esa lógica fue que actuamos en la Casa de Bueno, Justicia. usted fue fiscal, salió de Agua Blanca, tuvo conocimiento de cómo era el oriente de Cali, parte de la ladera de Cali. ¿En qué ha cambiado esa percepción que se tenía en ese entonces y en lo que está pasando ahora? Digamos que claro, la ciudad ha evolucionado, ha cambiado en muchos aspectos. Yo creo que algo fundamental es en lo que tiene que ver con las organizaciones de base. Ahora tenemos organizaciones sociales y de base muy importantes en los sectores populares, en el distrito de Agua Blanca, en los sectores de ladera, que ha permitido visibilizar la problemática que ellos tienen. Yo recuerdo que en esa época, cuando uno salía a los foros a hablar sobre los problemas de la pobreza, de la marginalidad en el distrito y en la zona de ladera, hablábamos de que eso era una bomba de tiempo, pero sobre todo poníamos de manifiesto que la gente estaba condenada al silencio, porque hay que decirlo con toda claridad, los medios de comunicación lo único que registraban o lo que más registraban del distrito eran los actos de violencia, las situaciones problemáticas graves. Pero ahora con las organizaciones sociales y con todo este trabajo comunitario que ha sido tan importante, se ha comenzado no solamente a visibilizar los problemas del distrito, sino también las potencialidades. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Porque también ha servido muchísimo para dignificar a la gente. En relación con los temas graves, yo creo que se mantiene. Sigue habiendo un racismo estructural, que es muy grave. Para mí no es casual, no es, digamos, un hecho fortuito que los barrios de invasión, ahora se llaman asentamientos de desarrollo incompleto, sigan siendo los mismos, que siga habiendo la misma pobreza en Charco Azul, que lo que antes era la invasión del Valladito ahora sea una invasión grandísima, esa famosa Haití, que se han multiplicado esos lugares y que estén conformados en su gran mayoría por población afrodescendiente. Eso es una muestra clara del racismo estructural que hay en nuestra sociedad y que yo palpé siendo fiscal en el distrito de Agua Blanca. Además que lo palpé por la indiferencia y por el olvido del Estado con estas poblaciones, pero también por la actitud de los servidores. Yo recuerdo perfectamente a algún funcionario de la alcaldía que lo decía ayer en una entrevista que nos hicieron. Recuerdo un funcionario de la alcaldía que me dijo por aquel entonces que a la gente afrodescendiente le gustaba vivir así, que venían de la costa pacífica, entonces le gustaba la pobreza, le gustaba esas condiciones. Yo no podía creer que alguien que tenía una formación académica, tenía un cargo importante, fuera capaz de pensar eso de otros seres humanos. ¿A qué ser humano le puede gustar vivir en la pobreza, en el olvido, aguantando hambre? Pero bueno, esa es una manera de pensar que yo creo que todavía se mantiene muchísimas Bueno, personas. esto estuvo en el tema sindical, abogado, defensor de derechos humanos, fiscal. ¿Por qué le dio por lanzarse a la alcaldía de Cali? A ver, cuando yo entré a la fiscalía, fui motivado por mucha gente que me decía, hombre, deje de criticar tanto la justicia. Mis amigos eran jueces, abogados, yo ni te acuerdas de Omar Eduardo Garcés, que era el Claro. presidente de Azonal, que falleció. Entonces Omar Eduardo me decía, ya dejar tanta lora, que la justicia no opera, que no sirve, que hay injusticia en Cali. Mira, aquí en la fiscalía están necesitando fiscales, metete y ejercer justicia, a ver qué pasa. Y acepté el desafío y supe que era administrar justicia y creo que lo hice bien y lo hice sirviendo a la gente. Ahora con el tema de la alcaldía y de la política, que es algo novedoso para mí, pues tiene que ver muchísimo con el hecho de que me enamoré de las propuestas del pacto histórico. Yo creo que el pacto histórico fue una propuesta que ilusionó a los colombianos, no solamente a los caleños. Las propuestas que se construyeron alrededor del pacto para mí son significativas, la propuesta de reforma a la salud, al régimen pensional, la reforma laboral, la propuesta, por supuesto, la propuesta de reforma tributaria, pensando en que tributaran los que más tenían en este país, porque aquí las reformas tributarias estaban orientadas a que los que tributamos era la gente de clase media y los sectores populares. Entonces creí en esas propuestas y creí también en la posibilidad del cambio, de que pudiéramos arrebatarle el poder y la política a las mismas estructuras que
todo el tiempo se turnan y se traslapan para que el poder siga en manos de ellos mismos. Y sobre todo en una lógica del saqueo impresionante de los recursos del Estado. Entonces, yo me metí en el tema de impulsar las propuestas del pacto. Me vinculé a un movimiento político que se llama Todos Somos Colombia, que dirige la doctora Clara López. Ellos fueron los que me hicieron la propuesta pues, de que trabajara con el pacto y lo acepté encantado. Hice parte de la lista del pacto histórico a la Cámara de Representantes. En ese momento estuve de acuerdo con que fuera una lista cerrada porque consideré que esa lista cerrada nos daba la posibilidad de sacar un número importante de representantes a la Cámara, y en esa lista estuve de último, el honroso último lugar en la lista, sin ninguna posibilidad de salir electo, y sin embargo estuve muy honrado de integrar esa lista. Trabajé por hacer posible que se votara esa lista en la medida de mis posibilidades. Entre otras cosas, coincidió con una época en que me dio por segunda vez el COVID, me dio muy duro. Después estuve ya muy metido en la campaña de Petro. No sé si te acuerdas, Wilson, cuando salió el escándalo de la denuncia penal que estaba en contra o la acusación, mejor, en contra de Rodolfo Hernández. Sí, claro. Eso lo di a conocer, mostrando que el gran abanderado de la lucha contra la corrupción estaba en ese momento sentado al banquillo de los acusados en calidad de reo por un delito de corrupción, y que fue un hecho pues escandaloso. Tuve la oportunidad de entrevistarme con el testigo estrella en contra de Rodolfo Hernández y también dimos a conocer eso. Daniel Coronel pues hizo eco de esas denuncias. Y bueno, me metí muy duro en el tema de la campaña, y cuando lo logramos finalmente, Gustavo Petro llegó a la presidencia y el pacto llega pues al poder, consideré que era necesario ayudar para que las propuestas del pacto se hicieran realidad en los territorios. La verdad, Wilson, creo que esto apenas comienza, no iba a ser fácil. Petro no iba a llegar al poder y a los 8 días íbamos a tener pues un país lleno de cambios importantes y sobre todo de cambios estructurales. Aquí no iban a correr ríos de leche y miel, ni íbamos a ver angelitos orinando champán en las esquinas, no, esto iba a ser una pelea dura. Por ejemplo, en el tema de la reforma a la salud, 70 billones de pesos manejados por el sector privado, pues eso iba a ser una pelea durísima. Claro. Y como lo vemos, va a ser una pelea muy dura, porque esta gente no va a renunciar fácilmente a semejante negocio. Entonces, porque me dice que ya está Jorley, que es uno de nuestros directores de contenidos de Tu Barco, para una pregunta. A ver, Jorley, te escuchamos. Hola, Elber, bienvenido. Hola, Jorley, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. A ver, usted ha sido un abogado que ha estado como defensor y apoderado de muchas víctimas de casos muy fuertes en Cali y en el país. Recuerdo en este momento el caso de los chicos del Cañaduzal, de Llano Verde, y lo sucedido con la familia, trágicamente la familia Leal. De estos casos, ¿cuál ha sido el que lo ha tocado mucho emocionalmente y que ha tenido que trasegar duro con la justicia para encontrar la verdad? Bueno, en el caso del asesinato de los niños, de los 5 niños de Llano Verde, hay un trabajo muy importante de los abogados de víctimas. ¿Por qué? Porque este caso había sido abordado por un fiscal que, entre otras cosas, hoy está privado de la libertad, y ese fiscal había roto toda comunicación con los abogados de víctimas. Luego vino otro fiscal y pudimos colaborar, ayudar muchísimo en eso, pero sobre todo conocí gente maravillosa en ese caso. El papá de Alvarito Caicedo, uno de los niños asesinados, yo creo que es un ejemplo de vida, un señor que, entre otras cosas, ahora está viviendo una situación muy difícil porque le hicieron un atentado y anda por ahí escondido. El municipio le está pagando una casa de alquiler para que se refugie. Pero bueno, conocí esta gente, los familiares de estos muchachos, y contribuimos, le quiero decir, muchísimo a que se aclarara este asunto y se pudiera dar con el paradero de los homicidas. Y lo digo por lo siguiente, ahora lo puedo decir con toda claridad. Cuando estaba en cierne la investigación, uno de los líderes de la investigación fue un investigador que trabajó conmigo en la Casa de Justicia de Agua Blanca. Me contó que ya habían entrevistado a todos los testigos, tenían una lista de sospechosos,
y yo le sugería a él que volvieran a entrevistarlos, pero que no lo hicieran ya en el sitio donde ellos trabajaban, sino que los citaran a la SIJIN y que les hicieran allá interrogatorios mucho más extensos. Esto con el propósito de mirar a ver cuáles de ellos se podrían, digamos, poner nerviosos y pudiera suceder algo. Y me hicieron caso. Y los citaron y comenzaron a llamarlos, y eso fue lo que determinó que John Jairo Loaiza, o Juan Carlos Loaiza mejor, Juan Carlos Loaiza, uno de los homicidas, muy asustado porque ya estaba viendo que los estaban llevando a la SIJIN a interrogarlos, le comentara a un amigo de él que él había estado en el lugar de los hechos, etcétera. Ese amigo le cuenta a la fiscalía y así es como arranca pues esta investigación, que finalmente trae como consecuencia que los 3 autores materiales estén hoy condenados apenas entre 36 y 38 años de prisión. Pero el caso para mí fue muy complejo porque aquí ha habido de todo. Aquí hubo intereses de organizaciones no gubernamentales que se metieron de soperas en el asunto a tratar de orientar la investigación por el lado que no era, inclusive atacándome a mí en lo personal. Trataron de desviar la investigación. La investigación, entre otras cosas, creo que debería continuar en orden a establecer quiénes fueron los posibles determinadores del hecho, porque yo tengo la hipótesis de que aquí fue un caso de reclutamiento forzado. Pero bueno, es un caso muy doloroso porque en Cali no habíamos visto una tragedia de esa magnitud, 5 niños asesinados de esa manera tan brutal por causas que todavía no conocemos. De manera que sí, digamos, es de los casos que recientes, porque por supuesto que en los casos que yo he manejado ha habido mucho dolor, mucha tragedia, cuando estaba como fiscal, como abogado defensor, como abogado de víctimas. Pero de los casos más recientes, de los más dolorosos, ha sido este de los 5 niños de Llanover. ¿Tiene otra pregunta, Yorley? Sí. ¿Es Elmer Montaña el que envió Petro para Cali? No, yo no tengo jefes. A mí no me ha enviado nadie. Pero es muy cercano. Ni más faltaba. Yo les quiero confesar algo. Yo trabajé durísimo para la campaña de la Cámara de Representantes, para la Presidencia de la República, y no he movido una sola hoja de papel, no he hecho una sola llamada orientada a buscar entrevistarme con Gustavo Petro. Pero está buscando el aval del pacto. Por supuesto, visto bueno? claro. ¿Cómo está ese proceso interno? A ver, aquí hay un proceso interno que consiste primeramente en que los partidos y movimientos políticos que integren el pacto den a conocer los precandidatos a la alcaldía, a la gobernación, a los consejos, al consejo municipal y a la asamblea. Eso tiene que contar con el aval de los partidos que tengan personalidad jurídica. Digamos, es el primer paso. Poner ahí los patos al agua al interior del pacto, y después ya se ha establecido por ahora un mecanismo para escoger cuál sería el candidato o la candidata del pacto histórico a la alcaldía. Bueno, yo ya tengo el aval de la Unión Patriótica, sí. Entonces tengo resuelto ya el tema de la precandidatura. Entonces yo puedo decir en este momento que soy precandidato por la Unión Patriótica, digamos, del pacto histórico, porque la Unión Patriótica hace parte del pacto histórico. Tengo la aspiración de ser alcalde. ¿Y cuándo se definiría eso? Esto tiene un calendario. Tenemos el 17, hasta el 17 para la inscripción de los precandidatos. Ahí sabremos cuántos precandidatos y precandidatas ¿Conoce a van. otros? Hasta el momento no ha habido oficialmente ningún anuncio de otras precandidaturas. Por ahora está solo. Por ahora estoy yo. Se habla de Ana Erazo, pero digamos oficialmente no la han presentado, que sería el polo democrático alternativo, el encargado de presentarlo. Monseñor no ha sido presentado. No sé, pues de algún partido que lo presente, pero que aquí también hay una cosa que es muy importante. Definido la mecánica y definido el candidato o la candidata del pacto, habría una consulta con lo que se llama el Frente Amplio, que son los partidos y movimientos políticos que, sin ser del pacto, apoyaron la propuesta del pacto histórico y a Gustavo Petro. Entonces ese podría ser el mecanismo. Ahora, podría suceder también que en el pacto histórico salga un candidato o una candidata que tenga la fuerza suficiente como para que no haya ni consulta ni se llame a ningún mecanismo de, digamos, de escogencia, sino que por acuerdo político
se defina entre todas las fuerzas que ese sea el candidato o la candidata del pacto. Bueno, vemos un perfil como en leyes, como defensor de derechos humanos, pero usted va a asumir, si llega a la alcaldía de Cali, una administración de una ciudad. ¿Cuáles serían sus objetivos y cómo se imagina usted como alcalde? ¿Cuáles serían los primeros temas a tratar de la ciudad? Bueno, yo creo que el primer gran desafío es organizar la casa. La alcaldía de Cali está en un desgreño administrativo espantoso. Y no lo digo porque se ha generalizado, lo digo porque ese desgreño está focalizado lamentablemente en cabeza del alcalde. Eso hay que decirlo con toda claridad. Yo sé que la gran mayoría, la inmensa mayoría de los funcionarios de la alcaldía de Cali son personas honestas, trabajadoras. Y lo digo porque tengo amigos muy cercanos en la alcaldía de Cali, con los que hablo permanentemente. Pero hay un problema grave, hay un problema de corrupción que yo he denunciado. En el año 2020 destapé la corrupción en la alcaldía de Santiago de Cali, poniendo de manifiesto esas irregularidades espantosas en los contratos de alumbrado navideño, Feria de Cali, esos contratos interadministrativos que se firmaron en diciembre de ese año, y a partir de ahí todo lo que se ha denunciado. Ya después vinieron denuncias hechas por otras personas, por otros actores políticos de la ciudad, pero lo que demuestra la gravedad del problema que hay en la alcaldía. Hace apenas unas semanas sacamos a la luz pública un hecho gravísimo de la Secretaría de Vivienda, que había contratado a 2 asesores de despacho, sus asesores de despacho, a los que le dio la oportunidad de que pudieran participar en los procesos de contratación pública que hacía la Secretaría y que se los ganaran. Eso es una cosa absolutamente irregular, eso no puede ser, digamos, como para mostrar el nivel de corrupción al que han llegado algunos servidores de la alcaldía. Entonces lo primero es organizar la casa en lo que tiene que ver con el desmonte de las estructuras que han venido saqueando sistemáticamente el municipio. Pero además de, digamos, de hacerle frente a este tema de la corrupción y desmontar esas estructuras, hay que entender que la administración municipal, no de ahora, sino de vieja data, viene trabajando de manera disfuncional. ¿Cómo funciona la alcaldía de Santiago de Cali? Es una serie de secretarías, de entidades que trabajan como ruedas sueltas, y peor aún dependiendo de quién llegue a la alcaldía. Aquí por regla general llegan los alcaldes y tienen ya comprometidas las secretarías. Entonces cuando llegan a gobernar, señor, usted me apoyó, entonces la Secretaría de Salud es para usted, la vivienda es para usted, etcétera, y cada quien comienza a trabajar en las secretarías como le viene en gana. De pronto el alcalde tirará unas directrices generales, pero las secretarías llegan con dueño. Eso es inadmisible. Eso es lo que ha impedido que este municipio... ¿Y usted cómo lo haría? No, aquí hay que comenzar a trabajar en un sistema de gestión integrado. El alcalde es mucho más que un gerente, porque yo también he escuchado de manera reiterada el cuento, es que hay que trabajar con visión de gerencia. Esa visión de gerencia, que es una visión empresarial del sector privado, está fundada en el criterio de costo-beneficio. Entonces aquí hemos tenido alcaldes, yo no los voy a mencionar, que en sus actos de gobierno fueron muy tímidos con la resolución de los problemas sociales porque no le encontraban un beneficio económico. Entonces, si la cosa no renta desde el punto de vista cuantitativo, no sirve, porque así piensan los gerentes. Un gerente no le apuesta a una iniciativa o a algo si eso no le reporta económicamente un beneficio. Y resulta que no todas las acciones que llevan a cabo, no todas las intervenciones, no todos los proyectos que se pueden adelantar desde un municipio arrojan resultados económicos positivos, tienen que arrojar resultados económicos positivos para el municipio. Hay unos intangibles, por ejemplo, que la gente goce de mayor bienestar. ¿Usted cómo me cuantifica eso en términos numéricos? Entonces, hay que pensar en una administración municipal más allá de ese criterio de gerencia, en donde el alcalde sea un líder que permita que todas las entidades, las secretarías y toda la institucionalidad funcione de una manera integral en la solución de los problemas. Por una sencilla razón, Wilson. Miremos, por ejemplo, el caso de la inseguridad y de la violencia. Cuando se habla de la inseguridad, entonces le dicen a los candidatos, ¿usted qué propone para el tema de la seguridad? Entonces todos, como si fuera una cartilla, no, hay que aumentar el pie de fuerza de la policía, hay que dotar de mayores recursos a la policía, de motos, de inteligencia, cámaras de seguridad, que entre otras cosas en cámaras de seguridad no hemos gastado toda la plata del mundo en esta administración y todavía no tenemos cámaras de seguridad.
hay que trabajar en el tema de la prevención, dicen algunos, etcétera, pero, y cuando le hacen el análisis de la situación, lo que plantean es que el problema de la seguridad es multicausal. Entonces, mire, no, es que en el problema de la seguridad o de la violencia confluyen toda una serie de factores, el problema del desempleo, de la desescolarización, el problema de la falta de oportunidades, de la desigualdad, el problema de la migración, etcétera, etcétera. Pero a la hora de la solución, dan la solución que les acabo de plantear, como si el problema fuera uno solo, unicausal. Entonces el problema es usted, secretario, resuélvame el problema de violencia usted, secretario de seguridad. Entonces un secretario que tiene que cargar sobre los hombros un problema complejísimo en el que debería estar interviniendo toda la institucionalidad de la alcaldía. Porque vuelvo y repito, ahí confluye una cantidad de problemas. ¿Usted no cree que el secretario de Deportes tendrá algo que ver con el tema de seguridad? Claro que sí. El secretario de Educación, por supuesto que tiene que ver con el tema de seguridad. El secretario de Salud tiene que ver con el tema de seguridad. Toda la institucionalidad tiene que ver con eso. Entonces, volviendo a la pregunta, lo primero es organizar la casa, pero también la manera de intervención de ese Estado. Porque si este Estado no entiende que esos problemas que tiene la ciudad son complejos, que hay una serie de conexiones entre los mismos problemas y que se requiere una intervención integral de esa problemática para poderla resolver, no hacemos nada, seguimos repitiendo el asunto. Aquí es muy común que en esta época de elecciones todos los candidatos salgan con propuestas supremamente novedosas. No, la propuesta del millón, mire, es que esta es la propuesta. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a mover usted la institucionalidad? Y nosotros estamos trabajando en este momento, te lo digo de manera muy seria, con personas que nos están acompañando ahora en esta iniciativa, precisamente para eso, para darle un vuelco a la manera como opera la administración municipal, en el entendido de que la administración, frente a la complejidad de los problemas, tiene que intervenir, repito, de manera integral. Eso en primer término. Lo otro, por supuesto que hay que hacer acopio de los recursos que tenga el municipio, y en ese sentido la regla de oro es que los dineros públicos son sagrados, Wilson. Aquí no se le puede permitir a nadie que se robe un peso. Yo lo digo, y usted va a decir, lo dicen todos, el eslogan de campaña de todos los políticos. Pero te quiero decir algo, Wilson. Yo vengo desde hace muchísimo tiempo dando lora con el tema de la lucha contra la corrupción, pero desde hace muchísimo tiempo. Cuando entré a la Fiscalía General de la Nación en el año 1993, me tocó, por suerte de la vida, el tema de Foncolpuertos. Una cantidad de investigaciones archivadas por allá en el despacho de una fiscal que estaba haciendo de las suyas, vendiendo justicia. Destapamos esa olla podrida al interior de la fiscalía, la fiscal se fue a la cárcel, nosotros nos trajimos esas investigaciones de Bogotá y se destapó a nivel nacional el caso de Foncolpuertos. No se sabía la dimensión de ese asunto hasta que los procesos no los trajimos de Buenaventura. Después de eso, en la fiscalía en Agua Blanca, los directores me entregaban excepcionalmente algunas investigaciones que tuvieron que ver con temas de corrupción. Salí de la fiscalía y en el periodo muy corto que estuve en la gobernación con Francisco Lourido, también por esas cosas de la vida, me tocó por suerte conocer todas estas irregularidades que había cometido Juan Carlos Abadía, el anterior gobernador. Presentamos las denuncias y eso trajo como consecuencia que lo sancionaran y lo inhabilitaran por 10 años. Lo que te quiero decir es que yo sé lo que es la corrupción, yo sé el daño que le hace la corrupción a una sociedad, el atraso que genera la corrupción. Entonces ese es otro de los aspectos a tratar. Y por supuesto, darle viabilidad a las grandes transformaciones sociales que vienen dirigidas con el Plan Nacional de Desarrollo. Ese es Plan Nacional de Desarrollo del presidente Petro. Es un plan realmente, no digamos revolucionario, es transformador. Y aquí hay que darle a eso asiento en el territorio, en la ciudad, y por supuesto las propuestas que el pacto histórico tiene que sacar para transformar la ciudad. Yo estoy absolutamente convencido que el comité programático del pacto, con el que tenemos que trabajar de manera muy estrecha, le va a traer a la ciudad propuestas innovadoras, propuestas realizables y sobre todo que le vamos a demostrar a la gente que valió la pena apostarle al pacto histórico, que el pacto histórico sigue vigente, que necesitamos que la gente apoye una alcaldía
de alguien del pacto histórico, pues por supuesto que yo estoy interesado, pero el que salga como candidato o candidata del pacto histórico va a levantar esas banderas que no podemos todavía arriar. Nosotros no podemos decir ahora, no, llegó Petro, entonces Petro es el que tiene que transformar eso. No lo hizo en 8 meses, Petro no sirvió. No, esto apenas comienza y por eso es que necesitamos que la gente apoye la propuesta del pacto histórico para la alcaldía de Cali. Bueno, creo que está Andrea también ahí conectada. Andrea, aquí la está escuchando Elmer Montaño. Sí, hola Elmer, Hola. bienvenido. Gracias. ¿Cómo va ese camino que apenas va empezando como precandidato Uy, duro. a la alcaldía? Le cuento que duro. Sí, señora, Pero muy usted se duro, ha pero recorrido también muy Cali, chévere. Lo tengo que decir, es muy chévere. O sea, es duro porque toca trabajar muchísimo y como sigo en el litigio, por supuesto, porque yo no tengo otras fuentes de ingreso, no me puedo dedicar por ahora de lleno a esta actividad política, pues tengo que redoblar esfuerzos. Pero muy satisfecho y muy contento. O sea, es un universo al que yo quería entrar en algún momento, porque siempre ha tenido ahí como... Se ve que se la está gozando. Me la estoy gozando, se lo juro que me la estoy gozando. Te escuchamos, Andrea. Además porque, Elmer, digamos que usted, bueno, pues fue fiscal, estuvo también en la gobernación, digamos que ha hecho otro trabajo, tiene muchísimos años aquí en Cali, digamos que recorriendo la ciudad y pues usted lo conoce mucha gente, ¿no? ¿Qué le han dicho? ¿Qué le dicen? Pues la verdad que la respuesta ha sido para mí muy gratificante. Yo, por ejemplo, saqué un tweet antes de ayer hablando un poco de lo que ha sido mi vida en la lucha contra la corrupción y como abogado litigante y defensor de derechos humanos. Esa fue como una seducción a que ya estoy aquí listo para Sí. ser aspirante. Hecho muy artesanalmente, Sí. ¿no? Porque es que allá en la oficina es mi hermano que es abogado, entonces también pueden imaginar lo que puede saber él de medios, Él es el de comunicación. el de comunicaciones, y entonces un amigo Nachito llegan allá y lo que se nos ocurre, ¿vos crees que la luz no sé qué? Yo estaba fatigadísimo y dije, hagamos ese video porque yo quiero que la recomendación es que saquemos esa piecita. Y hoy tiene más de 100.000 vistas el video, que me dicen que es muchísimo. Sí, muy bueno. Pero además los comentarios de la gente han sido muy gratos. Yo me voy a la tarea de responderle a la gente, pero son muchísimos. Claro, no falta el que me insulta, mamerto, guerrillero, otro guerrillero para el poder, etcétera. Y uno sabe, pues uno mira y ahí está la ultraderecha pintada y apenas lógico que le reviren a uno de esa forma. Pero ¿cómo hace uno? A ver, Cali por años ha estado marcada en el tema político entre una polarización muy grande, el rico, el pobre, a la izquierda, derecha. ¿Cómo se hace para buscar como que la gente no piense que para llegar a la alcaldía se necesita tener ese discurso político que tanto daño le está haciendo a la ciudad? Bueno, yo creo que aquí hubo una ruptura y una situación muy compleja durante el paro nacional. Aquí hubo un manejo, digamos, desafortunado de algunos líderes políticos. Pero considera que hay que seguir la misma línea. No, te voy a decir algo, Wilson. Aquí hubo líderes políticos, sobre todo de derecha, que equivocadamente comenzaron a promover un discurso en contra de las personas que estábamos saliendo, porque yo salí a protestar pacíficamente a las calles, señalándonos a todos de terroristas, etcétera, etcétera. Además de eso estuvo la estrategia del Estado, porque fue una estrategia que la pudimos advertir claramente, tú estuviste en la ciudad, que fue permitir que se llevaran a cabo saqueos por pequeños grupos con el fin de desprestigiar esas protestas. Si recuerdas, cuando la quema de las estaciones de gasolina, de los bancos, no eran las personas que estábamos marchando por cientos de miles en las calles, eran 20, 30 personas que en sectores de la ciudad muy estratégicamente escogidos llevaban a cabo ese tipo de acciones sin respuesta de la fuerza pública, que era lo tenaz. Yo estuve, Wilson, cuando el saqueo espantoso en el Parque Caicedo, que quemaron una sede bancaria, sí, y ahí comenzaron los primeros días. Claro, habíamos participado de la marcha, fuimos a comprar algo ahí a un sitio para comer, y cuando veníamos comenzamos a ver un grupito de no más de 20 personas que comenzaron a llevar a cabo esos actos. La policía del parque Caicedo se la habían llevado para la Quinta con Quinta, allá estaban en fila.
mientras estaban saqueando el Parque Caicedo. ¿Cómo es posible que teniendo el Parque Caicedo cámaras de vigilancia que permitían en tiempo real saber qué era lo que estaba sucediendo, no le hubiera permitido a la policía reaccionar a tiempo? Dejaron que sucediera eso. ¿Por qué? Al otro día salieron los medios de comunicación nacionales a decir, miren los saqueos, esto es fruto de las marchas, esto es el paro programado por el Comité Nacional de Paro, etcétera. Propósito, desprestigiar la marcha, amedrentar a la gente, desmotivar a la gente para que no siguiera saliendo a las calles a protestar, porque eso tenía en riesgo no solamente la legitimidad, sino la presidencia misma. Ya se estaba hablando de que a Duque lo iban a tumbar esas protestas sociales. Entonces, la respuesta de un sector de la oligarquía caleña fue equivocado. Comenzaron a atacar a la gente, a cuestionarla, y ahí se comienza a generar una fractura terrible en la ciudad. Luego viene lo que digo es cómo hacemos o cómo se hace en la ciudad para acabar con esa fractura, porque es que deben existir actos de reconciliación, no podemos seguir con el mismo tema de izquierda, derecha, que los ricos, Wilson, los pobres. Pero digamos, hablemos ahora de la reconciliación, pero es que todo proceso de reconciliación tiene que estar basado en la verdad. Uno no se reconcilia sin saber la verdad, Wilson. Pongamos un ejemplo, ni el perdón ni la reconciliación pero si usted llega a ser alcalde, tiene que buscar una unidad de ciudad. Claro, pero hagamos una reflexión sobre lo que pasó, Wilson, y hagámosla de manera desapasionada. Yo pongo este ejemplo. Una pareja, que el marido llegue a la casa, mija, perdóneme, véate, cometí una falta horrible, pero perdóneme y reconciliémonos. ¿Usted cree que le van a perdonar? Usted tiene que contar la verdad, qué fue lo que pasó, si aspira a que ella perdone. Lo mismo pasa en los procesos sociales. Entonces aquí hay que reconocer que hubo unos errores gravísimos que se cometieron en el paro. Luego viene lo de Ciudad Jardín, atacando a los manifestantes, los golpearon, el caso del músico, etcétera. Y eso fracturó la ciudad, la dejó fracturada y la dejó confrontada como nunca antes. Eso hay que resolverlo por una sencilla razón, Wilson, porque Cali es una sola. Cali es una sola. Y en ese orden de ideas tenemos que superar esas divisiones, esa fractura que hay en la ciudad, partiendo de una reflexión sobre lo que ocurrió, no echando la tierra debajo de la alfombra, la basura debajo de la alfombra, sino reconociendo que pasaron cosas y nos equivocamos, y los líderes políticos de esta ciudad se equivocaron. Permitieron, Wilson, que la fuerza pública utilizara armas de fuego en contra de los manifestantes. Yo le quiero decir algo. Yo hablé con algunas personas que hoy están candidatizadas para cargos de elección popular. Y le pedí a uno de ellos, le dije, mire, en este momento hay una situación gravísima, la policía le está disparando a los manifestantes. Usted es un líder muy importante, salga y pídale a la policía que no dispare, que hagan lo que tienen que hacer, que disuelvan las manifestaciones. Eso es otro asunto, porque me decía, no, es que eso hay que resolverlo, listo, pero que no le disparen a los manifestantes. ¿Usted cree que salieron a decir algo? Se quedaron callados. ¿Usted escuchó a algún líder de la derecha salirle a decir a la policía, no le dispare a las personas que están concentradas en este momento manifestándose pacíficamente? Y ocurrió. Siloé, la masacre del 3 de mayo en Siloé, Wilson, por Dios, le dispararon a los manifestantes en Siloé. De hecho, el comandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, el comandante operativo del GOES y un patrullero están en juicio hoy, acusados por el asesinato de 6 personas, 3 de ellos en Siloé. Y aquí no salieron estos dirigentes políticos no a calmar los ánimos, sino por lo menos a exigirle a la fuerza pública respeto por los derechos humanos. Eso hay que decirlo. Y no hay que decirlo en términos vengativos, de venganza, para exacerbar odios, no, en términos de reflexión profunda sobre lo que pasó durante el paro nacional. Bueno. A partir de ahí tenemos que hacer una reflexión y, óigame bien, Wilson, esa reflexión tiene que conducir al hecho de que ese tipo de acciones no se pueden volver a repetir, que la fuerza pública, la policía, tiene una función constitucional ante todo de proteger la vida de los ciudadanos. Y a partir de ahí tenemos que pensar, obviamente, en un perdón social que nos tenemos que dar los caleños y en la reconciliación. Pero es que uno no llega a la reconciliación en paracaídas, uno no llega a la reconciliación diciendo, olvidemos el pasado, volteemos la página. No, eso es lo más facilista del mundo. Es lógico, pero hay que darlo. Hay que llegar a la reconciliación, pero haciendo esa reflexión y haciéndola, repito, de manera desapasionada. Mire, le termino diciendo lo siguiente, Wilson. Apenas se anunció por ahí, por una encuesta que salió en estos días de que estaba aspirando a la alcaldía de Cali, me llamó una persona de Ciudad Jardín, un restaurantero, me invitó a almorzar
y me dijo, mire, fui allá a Ciudad Jardín, me dijo, mis empleados son del pacto histórico, yo respeto eso, lo he escuchado a usted y quiero que algunos restauranteros aquí de Ciudad Jardín nos reunamos con usted para hablar. Yo creo que hay que superar esto, nos ha hecho mucho daño este estigma de que Ciudad Jardín es Ciudad Balín, que es la ciudad de la gente de la gente de bien, etcétera. Y queremos, digamos, resolver ese problema con la ciudad porque todos nos sentimos caleños. Y usted tiene toda la razón. Cali es una sola. ¿Cómo es posible que vamos a comenzar ahora a fracturarnos y entonces definitivamente este es un problema de la gente del oriente versus la gente del sur de la ciudad? Ni más faltaba. Eso es absolutamente equivocado. Se cometieron gravísimas equivocaciones, pero hay que resolver eso. Y la mejor manera es a través del lenguaje. Aquí tenemos que hablar no solamente en el lenguaje de la reconciliación, también en el lenguaje de la verdad, pero tiene que haber un lenguaje propositivo que no exacerbe odios. Y uno no exacerba odios, Wilson, cuando dice la verdad. Ni más faltaba. ¿Por qué cuando se cuenta la verdad, por qué la gente tiene que enojar y lanzarle piedras? No. Y es necesario hacerlo. Es necesario hacerlo, Wilson. Bueno, última pregunta, Andrea, porque vamos cerrando. Nos ha pasado el tiempo rapidito aquí. ¿Hasta no Andrea. no eran 2 horas? A ver, Andrea. Andrea está... Bueno, Elmer, yo quería preguntarle, uno los escucha a ustedes haciendo un diagnóstico de la ciudad y del plan que se quiere hacer y de los problemas que hay que resolver y todo este tipo de situaciones y digamos, sí, es lo que la gente está esperando de este tipo de procesos electorales que no se hacen solamente como en el tiempo legal establecido por las autoridades electorales, sino que pues empieza muchísimos meses antes, como estamos viendo en este momento. Pero la gente dice, bueno, si hay tantos problemas en mi ciudad, entonces, ¿qué pasa con mi ciudad? ¿Qué nos queda? ¿En qué estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo bueno y lo bonito de acá? ¿Qué hacemos acá? Usted, por ejemplo, que digamos ha recorrido la ciudad y que ahora ya está en otro papel, ¿qué le gusta de Cali? ¿Qué es lo bonito? ¿Y qué le dice usted a la gente que haga por la ciudad para que la sienta suya y para que sienta amor por esta capital del Valle? Bueno, yo soy caleño, así en el barrio obrero de Cali, entonces, y yo amo esta ciudad, definitivamente la amo, y eso me ha llevado a estar siempre en Cali y trabajar por ella. ¿Qué amo de Cali? Yo amo de Cali todo, yo vivo allí en las estribaciones de los farallones y amo ver esos farallones, ver ese entorno. Cali es muy bella, pero... Sobre todo yo creo que lo más emblemático de Cali es la calidez de los caleños. Los caleños son muy chéveres, o sea, la gente viene a Cali y se siente como en su casa. Aquí todos los caleños atendemos a la gente de la mejor manera. Uno va a otras ciudades y la gente dice, tan chévere Cali, la gente como es de amable, como es de querida. Hay gente que ni siquiera le habla a uno de los problemas de violencia, le dicen, eso sí, Cali está como muy feíta, etcétera. Pero aman la ciudad porque los caleños somos así, somos hospitalarios. De manera que yo sí quiero muchísimo la ciudad. La veo afeada, eso sí. La veo abandonada, con mucha pobreza. Cuando uno comienza ya a mirar cifras y cosas, se espanta de lo que está sucediendo. ¿Cómo es posible, Wilson, que tengamos 53,000 y pico de familias viviendo en asentamientos de desarrollo incompleto o en esas invasiones? 10,000 y pico de niños por fuera de la cobertura, menores de 5 años, por fuera de la cobertura del Estado, con una tasa de niños muertos menores de 5 años de más del 10%. Eso es aterrador, o sea, ya comienza uno a ver la realidad del hambre. Los niños también menores de 5 años que están naciendo con problemas de sobrepeso, que son alrededor del 12%. Eso nos está diciendo cosas muy graves de lo que está pasando en la ciudad. Hay problemas graves, hay problemas estructurales, hay problemas de violencia, hay problemas de corrupción. Para mí la corrupción lo atraviesa todo, Luis. Si nosotros resolvemos el problema de corrupción, si no se roban la plata, comenzamos a hacer cosas. Porque es que la corrupción está metida en todo. Mire, por ejemplo, ahora con el tema del PAE. ¿Usted cree que no hay corrupción en el tema de la alimentación escolar? La basura, perdónenme la expresión, de alimentación, entre comillas, que dan en algunos lugares a los niños con el tema del PAE. Aquí volvieron un negocio la salud y volvieron un negocio la educación y la alimentación escolar. El transporte escolar lo volvieron un negocio. Todo esto está atravesado por la corrupción. Quitemos la corrupción, pongamos gente honesta a trabajar, gente que tenga
el interés de trabajar por Cali, el conocimiento para trabajar por la ciudad, y yo creo que vamos a mejorar de una manera significativa. Yo recuerdo, a propósito de la pregunta, cuando estaba profesor en la Javeriana, yo participaba en los concursos de literatura, y una vez la Javeriana abrió el concurso de literatura y le puso nombre, que era La Cali que amamos. Entonces ya teníamos que escribir con el cuento, es que el cuento alrededor de la Cali que queremos, o la Cali que amamos, o la Cali que deseamos. Y yo decía, pero ¿qué quisiera de Cali? Yo amo Cali, me gustan los farallones, me gusta todo de Cali. O sea, ¿qué le vamos a cambiar a Cali? Entonces escribí un cuento tomándole el pelo al asunto, mamándole gallo a esa convocatoria que me pareció ridícula, y me la gané, entre otras cosas. Y escribí un cuento que se llamaba El Copo de Nieve. Y todo gira alrededor del tema de que en Cali cayó un copo de nieve una tarde en la plaza de San Francisco. Y eso pues despertó las alertas porque iba a nevar en Cali. Y entonces salió y se reunió el Consejo de Cali a planificar cómo iba a ser la Cali cuando comenzara a nevar. Entonces el río Cali se iba a llenar de hielo, eso iba a ser una pista de patinaje. Las cosas más locas de lo que se reunieron a discutir pues los políticos y los empresarios. Y cuando estaban en el fragor de la discusión, esperando toda la tormenta de nieve, se despejaron las nubes y apareció el sol inclemente, como suele ocurrir en la ciudad. Entonces yo decía, Cali, yo no le cambio a Cali nada. Esa es la esencia. Sí, la gente, su calor. O sea, aquí hay que cambiar la forma de actuar. Ahora, hay problemas graves también digamos, de indisciplina social, y eso es gravísimo, de pérdida de confianza, de pérdida de respeto no solamente hacia las autoridades, sino de respeto entre los ciudadanos. Pero eso también tiene una explicación. Y la explicación, Wilson, perdóname con estos hierros, la explicación es, si tenemos una ciudad en donde quien la dirige ha perdido toda credibilidad, tiene el 18% y va descendiendo de popularidad en la ciudad, la gente no lo respalda, la gente cree que es un mal alcalde, la gente cree que no es digno de regir los destinos de la ciudad, cuando el alcalde debería ser ejemplo para los ciudadanos. Pues claro, es una ciudad que comienza a perder el respeto en todo. Eso hay que recuperarlo. No es extraño, la gente tiene que tener claro, al discurso del pacto histórico, el tema de la autoridad. La autoridad es muy importante, el respeto por la norma, el respeto por las institucionalidades, por la institucionalidad. Claro que desde otra óptica, ¿no? Desde la óptica represiva, pues, al estilo del presidente de El Salvador, ni más faltaba, no. En una lógica de la seguridad humana, como se ha planteado, pero el respeto, la confianza, pero sobre todo la confianza en las instituciones y la confianza en las normas que existen para la convivencia es supremamente importante. Sin ello, la sociedad corre el riesgo de disolverse. Muchas gracias por atender este llamado, esta invitación a la sala de Tu Barco. Aquí lo vamos a seguir invitando Pues, en Wilson, todo este proceso democrático ciudadano que queremos hacer en Tu Barco. Muy nervioso y pensé, dije yo, bueno, y ahora las preguntas que sacan allá en off, pero muy querido, de verdad que sí, Wilson, te felicito, muy contento de haber estado en el programa. Muchas gracias. Y a ustedes los invitamos a vernos en YouTube, en Instagram, en Facebook, también a escucharnos por podcast, y si quieren conocer un poco más, como siempre, en nuestro portal www.tubarco.news. Hasta la próxima. ¿Listo?